ciencia. Y es que la ciencia es la disciplina fundamental que nos lleva a los conocimientos. No cierren porque ya vamos a terminar en 100 grados de sentido de temperatura acá. Por favor, abran la puerta si pueden. Ya. Entonces, como su nombre le indica, de latín es ciencia, que viene a ser... ¿Usted de acá o de dónde es? ¿Turista? Ajá, allá recién, pase. De ciencia, que viene a ser igual conocimiento. Y si yo les preguntara en el examen qué es ciencia, usted me diría conjunto de conocimientos sistemáticamente, así, sistemáticamente, estructurados o obtenidos mediante la observación, dado que dijimos en la primera clase que el investigador es un observador de su realidad, en la cual está, digamos, circunscrito una serie de relaciones que son relaciones constantes. De patrones regulares, aquellos que se repiten a través del tiempo y que no tienen variación. Les dije a ustedes que el sol todos los días amanece en el este y se termina en el oeste. Les dije a ustedes que la luna tiene un periodo de 28 días, son fenómenos regulares. Pero si yo les dijera a ustedes, ¿cuándo va a haber terremoto? ¿Ustedes qué me dirían? No sabemos. Entonces, ¿se pueden investigar terremotos? ¿Qué dirían ustedes? No se puede investigar los terremotos porque no hay ningún astrónomo ni ningún geógrafo que le diga a usted, mañana hay terremoto. O hay. Después de haber pasado el movimiento, la cámara, a través, digamos, de un sistema muy peculiar que tienen, digamos, los institutos geográficos, detectan el movimiento que se produce en la Tierra. O sea, no podemos predecir aquello que no conocemos. La investigación predice. Y predicción significa futuro. Por lo tanto, bien claro dice acá, no quiero que se equivoque, conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares. La investigación es regular, es dinámica y existen constantes que son estructuradas en forma regular de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos. Hay investigación en todos los campos. Oiga, niña, si usted quiere irse al sol, se va afuera. Tranquila, ¿ya? Por eso se ha dividido las clases en 4, simplemente porque ustedes hacen de todo, menos de escuchar al profesor. Después salen calados y comienzan las lágrimas. No quiero que me persigan cuando es el último día. El que pasó hizo su esfuerzo, y el que no, se quedó. Entonces, explicando bien, la ciencia como expresión de la cultura de los hombres es el resultado de una elevación intelectual de los hombres. Es un proceso en el cual necesariamente interviene ¿qué elemento? El sujeto, que es el investigador, en el cual existe un yo, que es el que preside, digamos, su estructura física y psíquica del individuo. Existe una intencionalidad de la conciencia dirigida hacia el objeto. Existe, digamos, una serie de elementos que se vale el investigador, como son las percepciones a través de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y todos los elementos que concurren, digamos, al aspecto externo. Pero la parte interna nos vale muchas veces también de instrumentos, como es, por ejemplo, para ver una agente etiológico, una bacteria, vemos un microscopio. Cuando ustedes necesitan ver una estructura, digamos, interna del organismo, utilizan una técnica determinada y pueden ver si es el hueso, si es tejido, si es, digamos, aire, porque conocen, digamos, necesariamente cómo se representa. ¿Está claro? Muy bien. Sigamos entonces. La ciencia, entonces. ¿Y para qué la ciencia? Entonces, ¿la ciencia para qué? Si ustedes revisaran todos los textos necesariamente tienen ediciones. Y las ediciones obedecen necesariamente a la actualización de todos los conocimientos. Por lo tanto, nosotros en la ciencia contribuye a la solución de los problemas que enfrenta el hombre en su relación con su medio. ¿Está bien claro? A partir de los principios, categorías, leyes y teorías que son el objeto fundamental de toda ciencia. Entonces, toda ciencia tiene estos elementos fundamentales. Y el hecho, digamos, que todas las ciencias estén, digamos, siempre, digamos, en concentración permanente con un nuevo descubrimiento, es parte necesariamente del producto, digamos, final, que es la certeza del conocimiento obtenido. Y que permite comprender, explicar e interpretar de forma lógica y estructurada un fenómeno o proceso específico. Ustedes, eso es lo que van a hacer en el proceso de investigación. Entonces, la ciencia nos ayuda a eso, a tener, digamos, claridad en función, digamos, de los elementos. La ciencia se divide en dos grandes ramas. Una ciencia es la ciencia fáctica,
y otra es la ciencia formal, que la vamos a ver. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, la ciencia fáctica. Trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y tiempo, lo que tenemos siempre nosotros a la mano. Entonces tenemos siempre, digamos, una serie de elementos que están dentro de la estructura real. Fáctica viene del latín factum, que significa hecho. Por lo tanto, estas son las ciencias que nosotros nos ocupamos. Y la verdad, esta ciencia es fáctica porque depende de hechos y es provisoria, porque las nuevas investigaciones pueden presentar elementos para su refutación. Es decir, de ahí, de la refutación o la contrastación de una verdad que era antes, hoy puede ser totalmente, digamos, negada por una nueva verdad. A eso se refiere cuando hablamos de nuevas investigaciones que pueden elementos, digamos, tener elementos para su refutación. Y es que normalmente todo, digamos, principio que es verdadero hoy, puede ser que mañana, dada la investigación, dada los conocimientos de avance, sean negados y tengamos una nueva verdad. Eso es parte de su actualización. Y hoy día ustedes terminan el 18, perfecto, pero no creen que ya terminaron de leer. Si ustedes no leen, quedaron obsoletos, se acabó, porque la ciencia sigue avanzando y no le va a pedir permiso a ustedes para poder quedarse, digamos, que ustedes van a tener algún tipo, digamos, de especial, digamos, trato. Recurren a la observación y al experimento. Entonces, cuando nosotros hablamos realmente de estudios cuantitativos, estamos haciendo referencia a dos tipos principales, digamos, dirigidos dentro del campo de investigación. O observamos o experimentamos. Por lo general, el campo radiológico observa. ¿Está claro? Jamás experimenta. No he visto ningún radiólogo que se dedique a hacer experimentación. Existen otras ramas de la ciencia que se dedican a experimentación, ¿sí? Por el campo, digamos, especialmente de farmacia, en el cual necesariamente ellos sí experimentan en función, digamos, de principios activos contenidos en las plantas. Entonces pueden experimentar, pero ustedes no experimentan. Ustedes simplemente se dedican al primer, digamos, elemento que es la observación. Observar algo que ya está, digamos, estructurado en función de diversas densidades y colores del blanco al negro, pasando por el gris y sus variantes, y que determinan estructuras anatómicas en relación con procesos patológicos. Verifican, la verificación es incompleta y temporaria. Entonces aquí vienen algunos conceptos importantes. No sé si les dije o les recuerdo a ustedes nuevamente que todas las imágenes radiográficas, para ser verdaderas, deben ser contrastadas con la patología. Les hablé a ustedes que ustedes siempre, para poder hablar de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo y negativo, tienen que hablar de patrón de oro o gol estándar, les dije en la primera clase. Entonces ustedes no son tan libres. Oiga, ahora sí me están fastidiando. Please. Están haciendo mucha bulla esos chicos, ya. Entonces le dije a ustedes necesariamente que el campo de la radiología, para hablar de validez de la prueba en aspectos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo y negativo, tenemos que tener un patrón de referencia o patrón de oro o gol estándar. Necesariamente sí. Y le dije a ustedes que el único que tiene el valor necesario obviamente para poder probar la verdad hasta ahora es el campo histopatológico. Entonces necesariamente usted dice, aquí veo una imagen tumoral, probablemente es un cáncer. Puede inclusive ver, digamos, el tumor, el tamaño del tumor, la densidad del tumor, su extensión y toda una serie, digamos, de elementos de función del tumor. Pero ustedes no me van a decir qué tipo de cáncer es, sino cuando yo tome una muestra en función de la ubicación radiológica, el apoyo es la ubicación radiológica, y me permite a mí identificar el tipo de célula predominante. Entonces ahí el campo histopatológico le dirá, este es un cáncer maligno, un cáncer benigno. Perfecto. Entonces, verificación completa y temporaria. Temporaria es que tiene una determinada duración del tiempo. Las ciencias formales son rígidas y casi nunca a ustedes les gusta. Entonces dicen, ¿cómo es posible que la matemática es un dolor de cabeza? El razonamiento matemático también. Pero, dicho sea de paso, a través de que mi abuelita estudiaba y mi bisabuelita también iban al colegio, no han cambiado los números y siguen siendo lo mismo, y los hijos de ustedes y los nietos que tengan y todo lo demás seguirán estudiando las mismas cosas, porque las ciencias formales son rígidas. Entonces debemos trabajar con formas, es decir, con objetos ideales y no los contenidos. Y por ejemplo, ustedes dirán 4 más 4 es 8 en cualquier parte del mundo felizmente, ¿no? La verdad de la ciencia formal es necesaria informar, y como ustedes están viendo ahí, por ejemplo, los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, 3,
rígido que no va a cambiar con el tiempo. Son las ciencias matemáticas, lo que usted aprende hoy le sirve hasta que usted vaya al cementerio, no hay problema. Esto es muy bueno, porque cambian las ciencias nuestras, las ciencias naturales, todo cambia todos los días. Se conforman con la nómica para encontrar sus teoremas, hasta ahí va, es el campo de las ciencias formales, y demuestran o prueban las demostraciones concretas. Entonces, mire usted la diferencia entre una ciencia fáctica, como es la ciencia, digamos, de la salud, y una ciencia formal que es rígida, exacta y inmutable. En cualquier parte del mundo, 4 por 3 son 12. Cualquier sea el idioma, no va a cambiar. Y sobre todo, que es permanente. Desde que nací hasta que me muero va a tener el mismo resultado y seguirán así por mucho tiempo. Entonces, las ciencias prácticas no tienen ese tipo de comportamiento. Y aquí viene una pregunta para ustedes. A ver, el señor que se reía de Chompita, contésteme por favor. Dice, ¿el hombre de ciencia busca un conocimiento diferente al hombre común? ¿Cómo pasa el carretillero, el reciclador, y usted que está acá estudiando tecnología médica? Es un hombre común y corriente, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿el hombre de ciencia busca un conocimiento diferente al del hombre común? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, usted tiene la sonrisa en la boca, y a mí me agrada cuando veo que se sonríe. Me encanta. ¿Cuál es su respuesta, señor? ¿El reciclador es igual que usted? No. Él no se preocupa de la ciencia, ni de la fáctica, ni de la formal. Y por último, la formal se le hace un problema, pero él sí sabe manejar el dinero, sin haber aprendido ningún tipo de, digamos, de tabla, ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni usar tampoco la maquinita de sumar y restar. ¿Cuál es la diferencia entre usted y el reciclador? Lo que está diciendo acá, el conocimiento científico. Entonces el reciclador no es igual que yo, porque él no tiene ninguna prioridad en su mundo, en su realidad, más que cada ir de sitio en sitio y encontrar algo que sea reciclado para poder negociar. Otra cosa no le interesa. Y eso, ver cómo lo transforma en dinero, en unidades monetarias. En cambio el hombre de ciencia no, el hombre de ciencia sí se preocupa, entonces un hombre de ciencia busca un conocimiento diferente al del hombre común, que es este. El conocimiento científico que está avalado en función del avance científico. Primera pregunta de examen, ¿ah? Va a venir y van a contestar cualquier idiotez. Así es. Entonces ya han visto, ¿ah? Lo que pongo aquí es pregunta de examen. Entonces vamos a hablar ahora del conocimiento científico, ya que a ustedes les preocupa eso. No son iguales que el reciclador. No, definitivamente que no. Entonces vamos a ver qué se diferencia. El conocimiento científico necesariamente tiene que ser algo, digamos, ordenado. Y ustedes van a tener que ser ordenados. Porque si usted hace en desorden en su proyecto de investigación, va a ser cualquier cosa menos proyecto. Que si usted hace mala investigación y no tiene, digamos, necesariamente un ordenamiento, no hay resultados valederos, son falsos. Y si ustedes no siguen las reglas que yo les indico, peor todavía, no van a aprobar el curso. Pero lo más grave no sería eso. Sino lo más grave sería que habiendo pasado por mis, usted no le ha sacado el provecho necesario para poder ser un buen investigador más tarde cuando usted termine. Entonces, el conocimiento científico es de orden complejo. ¿Por qué digo complejo? Porque hasta ahorita nosotros no hemos entrado en el meollo de lo que es realmente, digamos, las bases que usted va a tener para poder, digamos, predecir un comportamiento supuesto de la realidad que analice. Y es que cuando yo a usted le digo, prepáreme la hipótesis, me queda mirando al cielo y me dice, ¿y con qué cosa le pongo? ¿Cómo qué cosa le pone? El investigador predice. El primer nivel es descripción, el segundo nivel es explicación y el tercer nivel es predicción, pregunta de examen. Cuando yo le pongo, ¡ay, qué será! Dice, ¿qué será? Pues ¿qué será? Tiene los 3 niveles fundamentales. Y predicción es un supuesto, una probable respuesta de asociación entre 2 elementos presentes en la realidad y que tienen una relación mutua. Entonces dice, es de orden complejo al que ha podido llegar por medio de un método que le ha permitido a partir de interrogantes a situaciones y fenómenos concretos llegar a respuestas. Esas respuestas son las hipótesis, mis queridos amigos. Pero ha llegado a través de un ordenamiento sistemático de pasos.
No ha hecho el salto de Garocha, que agarró y se pasó al otro lado. No. Ha tenido un ordenamiento que ya hemos comenzado con muchos grupos a empezar, y yo les estoy lanzando la primera, digamos, estímulos para que ellos comiencen como dice, a mover la capacidad de inteligencia, la creatividad, y decir, yo quiero hacer este trabajo, yo quiero hacer el otro, yo quiero hacer esto. Porque el profesor no impone, ustedes son los que hacen. Que explican estos fenómenos, y la explicación se la van a dar a través de un marco teórico. Cuando ustedes, todavía no lo hemos hecho, nos estamos dando una fecha y otra fecha más para hacer trabajos acá, y el tercero se van ustedes, van a ir a informática para que ustedes comiencen a bajar todos los artículos científicos en función del tema escogido de acuerdo a las palabras clave que ustedes ya han fijado de antemano, ¿no? Entonces, y los cuales podrán perfeccionarse a medida que pase el tiempo y se plantean nuevos interrogantes sobre estas realidades y fenómenos. Entonces ven ustedes que el conocimiento científico es un procedimiento sistemático, ordenado, en función de posibles respuestas a soluciones que se están planteando ustedes y que determinan en función de una constante de cambio que se da y que es permanente en una realidad. No hay modificaciones. Hemos dicho que la investigación es dinámica, no estática, por favor. Vuelvo a repetir, pregunta el examen y después dice, sí, la investigación es estática, es dinámica. El hombre de ciencia logra a través del conocimiento científico diferentes interpretaciones, y eso es lo que ustedes van a sacar cuando ustedes comiencen a bajar una serie, digamos, de artículos científicos donde ustedes van a encontrar fundamentalmente todo lo que ellos ya han trabajado y ustedes se lo van a apropiar. Como dice, van ustedes a aprender de ellos para poder, digamos, necesariamente tener una base que les permita a ustedes seguir avanzando. Diferentes interpretaciones de la realidad, y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad. Entonces, ¿para qué el hombre de ciencia investiga? Para transformar o modificar su realidad en función de, digamos, de una respuesta que sea favorable a ese cambio que se va a observar. Conocimiento. Algo del conocimiento mismo la vez pasada. Entonces, el conocimiento modifica necesariamente la realidad. Entonces, la ciencia nos lleva a través de un conocimiento estructurado ordenadamente, sistemáticamente, mediante el uso del método científico, que lo vamos a ver, a tener una respuesta que nos lleve necesariamente a modificar esta realidad. Eso es lo que nosotros hacemos, pues empezamos con realidad. Si es así, entonces, ustedes el cuadrito no deben olvidarse, porque es pregunta de examen, siempre lo coloco. Y entonces ahora viene nuevamente otra pregunta para alguien que esté distraído haciendo cualquier cosa menos escuchar. ¿Qué utiliza el hombre de ciencia para llegar a interpretar los fenómenos de la realidad? A ver, ¿quién ha estado distraído? Ajá. A ver, ¿qué me hizo Skubilka? Al lado de su amigo de rojo. El rojo tenía una sonrisa en los labios, pero Skubilka no sé qué estaba chismeando. A ver, ¿qué me hizo Skubilka? ¿Está ahí? Sí, yo lo veo. Ya. Contesta pues. Me lo juro. Piensa. ¿Qué utiliza el hombre de ciencia para llegar a interpretar los fenómenos de la realidad? Pregunta de examen. ¿Qué utiliza? ¿Cómo que no? ¿Quién más es repitente? ¿Quién más está haciendo segunda vuelta del curso? Nadie dice yo. Me va a llamar y dice, no, mejor no. La doctora no se acuerda. Ah, ¿usted también? Ya. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, perdón? Segura. A ver, Segura. Ya, a ver. ¿No ven? Los dos parejas. Ya. La próxima vez, por favor, les quedo Segura acá adelante. ¿Ya? Ya. Contésteme esa pregunta. Usted ya debería contestarme, ¿no? ¿Qué utiliza? ¿Sí? ¿Ah? Que no sé. ¿Sería el método científico? ¿Usted es segura? No. ¿Y segura? Levanto la mano para ¿A usted qué cosa quería? contestar. Ya, ¿qué quiere contestarme? ¿El método científico? El método científico, utiliza un método, ¿no? Sí. Entonces, utiliza un método. Esto es en un estudio cuantitativo. Pero yo también les puedo a usted fastidiar la paciencia. ¿Y qué utiliza un método
que, digamos, yo utilice el nombre para llegar a interpretar y profundizar, sería acá, los fenómenos de la realidad en un estudio, digamos, de tipo cualitativo. Estos son los estudios cuantitativos, lo que estamos haciendo. Pero también hay estudios cualitativos, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? No hemos hecho. Vamos a hacerlo para que ustedes vean claramente. Lo que estamos trabajando con ustedes ahorita es un estudio cuantitativo. La mayor parte de tesis son estudios cuantitativos. Pero el investigador también trabaja en un estudio cualitativo. Si en el cualitativo utiliza un método porque le interesa medir, y la medición se hace a través de enumeraciones, en el método cualitativo al investigador no le interesa medir, no mide nada, sino más bien va al campo subjetivo, y lo que le interesa fundamentalmente al investigador es profundizar las diferentes interpretaciones que pueda dar la comunidad, esa realidad de personas, el país, la región, el club de madres, etcétera, etcétera, un determinado asentamiento humano, en función de determinados tópicos que permitan su transformación social. Es como, por ejemplo, usted tiene un grupo de drogadictos. Me interesa a mí llegar al fondo y conocer cuáles son, digamos, los causales que lleven fundamentalmente, digamos, por qué esa actitud. Entonces, para eso a mí no me interesa cuantificar cuántos drogadictos tengo, sino me interesa conocer las causales que le llevan a este individuo a ese tipo, digamos, de problema. Para yo poner, digamos, las alternativas fundamentales que puedan modificar la conducta del drogadicto. Entonces, eso es lo que produce, digamos, un estudio de tipo subjetivo, el cual no necesariamente no voy a medir el número, sino voy a medir las diferentes, digamos, opiniones y concertaciones que pueden tener diferentes grupos de personas en función de un tópico central. Muy bien. Correcto. Pregunta de examen. Un método. Entonces aquí tenemos necesariamente el método que nos lleva al campo de la investigación, se llama método científico. Sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos. Entonces cada paso lo vamos a mencionar, lo vamos a describir. Pasos para comprobar o rechazar una hipótesis que implican conjunto de fenómenos desconocidos hasta el momento y que deseamos justamente poder conocer. Entonces, el conocimiento, el método científico apoya necesariamente, digamos, la formación de un conocimiento científico que va a favorecer el desarrollo de la investigación científica. Fundamentalmente, entonces, es el método que vamos a seguir para poder llegar, digamos, a conocer todo un problema que hasta el momento es de conocimiento. Si es así, entonces, ¿por qué se utiliza el método científico? A ver, ¿quiere usted darme algún alcance? A ver, alguien, por ahí algún voluntario. A ver, el método científico, ¿por qué se utiliza el método científico? Viene la pregunta. A ver, ¿qué dice usted ahora? ¿Por qué? ¿Puede responder? Para llegar a una verdad. Para alcanzar un conocimiento verdadero. Podría ser. ¿Nada más? Claro, principalmente eso, ¿no? Entonces acá viene. El método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad de una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se estiman. Entonces, buscar siempre el principio de la verdad. ¿Por qué? Porque si usted va a cumplir una serie de pasos que está diseñado, usted no puede falsear aquello, hemos dicho, ni puede llegar, digamos, a resultados que no son verdaderos, fundamentalmente. Entonces, por eso se utiliza el método científico, porque nos lleva a pasos determinados que van a llevar necesariamente a un hecho verdadero. ¿Qué características tiene un método científico? Primeramente tiene una serie de características. Es fáctico. En cuanto se ciñe a los hechos, en sí tiene una referencia empírica. Y es que nosotros necesariamente vamos del campo teórico, vamos, porque hemos dicho que el método utilizado a través del proyecto va a ser deductivo y a través de la tesis va a ser inductivo.
Quiere decir, recordando nuevamente, que vamos del campo general al campo específico. Y hablamos del campo general porque siempre vamos de toda la ley general para poder, digamos, hacer una proyección a un caso especial. Entonces, se ciñe a los hechos, es decir, tiene una referencia empírica. Nosotros vamos siempre del campo teórico al campo empírico, pero permite mediciones. Trasciende de los hechos. Los científicos escriben la realidad para ir más allá de la experiencia. O sea, necesariamente no podemos estar en función de errores. Tenemos que buscar los hechos que realmente se están dando y descubrirlos como tales. Verificación empírica. Se vale de la verificación empírica para formular respuesta a los problemas planteados y para apoyar tus propias afirmaciones. Y esto en el campo, digamos, teórico, ustedes tienen una serie, digamos, de información. Pero ustedes, con el campo teórico, ustedes no podrían medir. Nosotros vamos a bajar la investigación al campo de objetivos, pero los objetivos tampoco pueden ser medibles. Entonces nosotros, al bajar los objetivos, tenemos necesariamente que operacionalizar los elementos unitarios que se llaman variables. Y las variables sí van a ser medidas en una serie de escalas que ya las aprendieron en estadística. Es autocorrectivo y progresivo. Cada día se genera, digamos, un nuevo alcance en función de algún vacío que quede en una investigación anterior y se pueda completar mejor, digamos, la integridad de toda la verdad. Entonces es autocorrectivo y progresivo. Cuando va rechazando, mostrando las propias conclusiones. Progresivo, ya que al no tomar sus conclusiones como infalibles y finales, está abierto a nuevos aportes y a utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas. Siempre. Entonces ahí viene la cosa positiva del método científico. Nuestra verdad es temporal. Vendrá otro investigador y demostrará que de repente nosotros no hemos tenido realmente, digamos, toda la concepción de la verdad, y él agregará nuevas verdades. Y eso es importante porque permite, digamos, hacer, digamos, una especie de reciclaje de cada conocimiento que va quedando obsoleto y tener nuevas, digamos, verdades a las cuales necesariamente tenemos que tener presente. Es objetivo, no es subjetivo, porque yo no voy a necesariamente usar mi subjetividad para determinar lo que encuentro. Yo utilizo un microscopio, el microscopio me permite la identificación del número de células. Si tenemos, digamos, necesariamente una lámina por objetos en la cual existen campos, yo diré tantas células por campo. En lo mismo del campo radiológico, no me permitirá a mí decir cualquier barbaridad si no está señalizado, digamos, fundamentalmente, digamos, en función, digamos, de una serie de elementos de intensidad. Entonces, nosotros podemos hablar de imágenes, por ejemplo, hipoecoicas, ecoicas, anecoicas. Son intensidades que reflejan ciertas, digamos, densidades dentro del aspecto, digamos, de anatomía. Entonces, eso es objetivo. No solo consiste en lograr describir un fenómeno. Yo no digo, sí, existe una imagen, sino yo le digo cuál es la cualidad de la imagen. Hipoecoica, hiperecoica o anecoica. Entonces, tal como es, elaborando proposiciones que reflejen cualidades, sino evitando la distorsión del sujeto que lo conoce mediante las circunstancias concretas. Un hecho es un dato real y objetivo. Entonces, la investigación cuantitativa no se basa en subjetividades, sino en objetividades que están plasmadas a través de variables, y las variables necesariamente van a ser medidas. Vamos avanzando a medida que el curso comienza con el marco teórico, y entonces ahí sí tiene usted definido muchas cosas. Entonces, el conocimiento científico necesariamente observa, hemos dicho que desde el principio, descubre, explica, predice el conocimiento sistemático de la realidad. Tiene usted desde el principio, estamos insistiendo en cualidades específicas de la investigación: observación, explicación, predicción. Y descubre, observa, descubre, explica y predice, ¿quién? El conocimiento sistemático de la realidad. En esta forma ordenada. Si es así, entonces, tenemos muy claro que la ciencia viene a ser resultado de la investigación y la aplicación del método científico, obteniendo conocimientos que son resumidos y expresados en principios, teorías, leyes y conceptos. Entonces, como consecuencia de todo este tipo, digamos, de investigación, se obtienen elementos que son permanentes. Una ley. A la ley, pues habrá que modificarla en función, digamos, de otra ley. Si no se encuentra, digamos, ese tipo de explicación, seguirá permaneciendo estable. Por eso es que la ciencia avanza, porque una determinada, digamos, concepción puede ser modificada a través de un nuevo estudio. Los conocimientos son comprobados por la práctica que constituye una verdad objetiva.
Entonces ahí tienen un elemento muy importante. Necesariamente toda la ciencia cuantitativa va a ser demostrada. Y demostrada a través de hechos que son objetivos y sobre todo que son, digamos, necesariamente métricos. Entonces, haciendo, digamos, un avance en función de la investigación, ya tenemos el método, ya tenemos los pasos. Entonces solamente decimos bien claro: la investigación científica, actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática, metódica, que conduce a obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos siguiendo un método. Con esto hemos completado toda la definición que va, digamos, en concepción de lo que es la ciencia en función del campo de investigación cuantitativa. La investigación científica es la búsqueda intencionada, bien hemos dicho de la primera clase. El investigador tiene que dirigir su atención, su conciencia intencionada a la aprehensión de una determinada objeto que quiere él captar. Y esa captación la va a hacer a través de sus sentidos, percepciones, o a través de una serie de aparatos. Ustedes utilizan generalmente el tipo de rayos en sus diferentes, digamos, dimensiones y cualidades y digamos, potencialidades para captar ese tipo de imágenes. Muy bien. O de solución a problemas de carácter científico. El método científico indica el camino que se debe transitar en esa indagación. Y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Entonces, necesariamente, son todos esos elementos que ustedes van a regirse para poder tener una determinada, digamos, un determinado conocimiento. Y aquí viene otra pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si hacemos investigación? Lógicamente, daremos respuestas a las interrogantes y sobre todo descubriremos y aplicaremos la solución a los problemas en cada área de la naturaleza y la transformaremos. Entonces, el punto principal es: ¿para qué investigamos? Para tener un conocimiento actualizado, verdadero, y sobre todo ¿para qué? Para transformar la realidad, cambiarla, dar respuesta a la solución del problema. Aquí tenemos una serie de características entonces en función de estos elementos. Toda investigación es planificada, no es producto, digamos, de un trabajo, digamos, inesperado, sino se hace a través de un proyecto de investigación. Tenemos que determinar los instrumentos de recolección de datos, que deben ser unificados. Debe ser original, porque no nos gustan las copias no sirven de nada. Entonces, ustedes pueden buscar, digamos, un trabajo que se haya hecho en Londres y de repente existen algunos determinantes variables que pueden modificar ese resultado, como podría ser la etnia, el carácter genético de las poblaciones. Entonces, estas modificaciones podrían dar lugar a un nuevo trabajo, pero con esas inclusiones. Es objetiva, porque necesariamente no pasamos, digamos, en una subjetividad que no puede ser observable. Entonces es objetiva porque vamos a demostrarlo a través de hechos. Disponemos del tiempo necesario porque la investigación tiene un tiempo. Entonces ustedes van a ver, por lo general, digamos, en todo campo de investigación existen investigaciones de las simples a las complejas. Entonces usted dirá: doctora, ¿usted qué me recomienda para graduarme? Un estudio transversal, fácil, violento. Pero viene otro y me dice: no, yo quiero hacer un buen trabajo original para ponerlo en una publicación en una revista indexada. Ah, ya, entonces haga usted un trabajo, un estudio que sea de autoridad de cortes. Un estudio de cortes le puede mandar 20 años. Pero un estudio transversal, usted no necesita tanto tiempo. Entonces ahí viene la diferencia en función, digamos, del tipo de diseño que se escoja. Y en función de eso también tendremos los resultados de validez. No todas las investigaciones tienen el mismo valor. Entonces cuando veo un estudio descriptivo es eso, describe el hecho, describe la realidad. Sin embargo, si yo veo un estudio en el cual ha habido un estudio de cortes, necesariamente por ejemplo, Framingham, cuando estudia los factores de riesgo cardiovasculares, él toma 25 años de estudio. ¿Y a quiénes pone como, digamos, como población de estudio? Médicos y enfermeras. Y se supone que este es un grupo seleccionado de gente. Y ahí determina cuáles son los factores de riesgo para los procesos cardiovasculares. Y ha quedado hasta ahorita permanentemente como una verdad, porque es un estudio largo y muy bien hecho. Apuntar a medidas numéricas, otra característica del estudio cuantitativo, comprobable y verificable. Les he dicho a ustedes y les vuelvo a repetir: la investigación no es un secreto. Su tesis, cuando sea usted sustentada y aprobada, debe publicarse. ¿Por qué?
Porque la difusión es uno de los principios fundamentales de la ciencia. ¿Y por qué? Porque otro, yo de repente digo, Gianfari ha hecho su tesis, pero yo creo que está hecho medio bamba. Voy a repetirla. Y si a mí no me sale el resultado que ella obtuvo, es una investigación falsa. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué sucede con esto? Sucede que no todas las investigaciones que ustedes tengan en las manos es verdadera. No sean pues tan cholitos para creerle a todos. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Hay que saber cuáles son las bases que nos indican que un estudio es verdadero o es falso. Y que investigación se produce y se publica un montón de cosas que muchas veces no son realidades. Entonces, comprobable y verificable. Usted hace su investigación y yo debo repetirla y me debe salir igual. Si a mí no me sale igual que usted, automáticamente lo suyo es falso. Y eso fue lo que pasó en China. Una investigadora hizo un trabajo, dijo que había descubierto un nuevo gen y a la final se cayó de arriba abajo porque otros investigadores comenzaron a reproducir el trabajo y no salió ningún gen. Entonces dijo, tu trabajo es falso. Y eso es muy feo. Y eso sucede. Busca principios generales. Entonces vean ustedes que la investigación también tiene características éticas en función del investigador. Nuevamente repetimos entonces en los elementos de la investigación: sujeto, el investigador; objeto, la materia o el tema; medio, métodos y técnicas adecuadas; y en fin, es el propósito que persigue su investigación. Objetivos: tener coincidencia de que el objeto no se deje conocer fácilmente y está lleno de obstáculos y genera un factor informativo para la persona que lo observa. Pues ahí viene, de la sabia elección y aplicación va a depender en gran medida del éxito. Busca confrontar la teoría con la realidad. Entonces yo tengo una teoría, una determinada, digamos, propuesta, y veo si esto es cierto o no es cierto. Desarrolla la curiosidad acerca de la solución del problema. Entonces necesariamente toda investigación nos lleva a un conocimiento nuevo y fundamentalmente positivo. La investigación científica resulta ser una actividad de toda persona que quiere saber, mejorar y desarrollar tanto su cultura como su realidad objetiva. O sea, no necesariamente la investigación es para el investigador. Son ustedes los que más tarde van a trabajar en servicios esenciales y ustedes de su experiencia personal van a buscar muchas nuevas, digamos, técnicas para mejorar las que tenemos en este momento. Siempre les digo así, ustedes utilizan una técnica pero de repente se dan cuenta que esta no es la mejor para tomar una incidencia determinada de un proceso, sino hay otras técnicas agregadas que mejoran, digamos, este tipo, digamos, de información, y eso es relevante. ¿Cuántos hacen investigación? Me preguntarían. Y ustedes, si el curso no estuviera, no lo harían. En la respuesta. ¿Y por qué otros no lo hacen? Esas investigaciones ayudarán a mejorar la calidad de vida. Necesariamente toda investigación conduce a un conocimiento para mejorar la calidad de vida. Entonces vean ustedes que si nosotros repasamos los países del mundo que hacen investigación, son numerosos. Y lo tienen ahí. Y miren dónde está el Perú. ¿Lo han encontrado todavía acá? Bueno, yo no lo he encontrado. Entonces vean ustedes que nosotros en investigación hacemos poco. ¿Por qué? Porque realmente tenemos muy poca, digamos, preocupación o cultura en función de la investigación. Más allá de estos primeros 50 puestos se ve a Uruguay, Panamá, Colombia, Brasil, México, Argentina y Perú en el 92. Bueno, al menos siquiera estamos en el 92. No, porque hay países que ya no están. Venezuela, Ecuador y Bolivia son los últimos en tener. Sin embargo, de todas las universidades, las que realizan mayor investigación necesariamente son Cayetano Heredia, la Católica y San Marcos. Entonces ahí viene el problema. ¿Por qué no se justifica, digamos, una asignación especial para la investigación? En el Perú no se justifica y no se justifica, sino no se gratifica al investigador. Una persona que hace investigación no debe dictar clases, porque su trabajo es eso, investigación. Aquí el profesor que es investigador también tiene que dictar pregrado, y si tiene tiempo hace el posgrado. Entonces ahí viene el problema principal, que su dedicación no es la investigación, es todista. Ahora, punto aparte. Entonces ahora llegamos al punto que yo quería describir con ustedes claramente. Hay dos tipos claros de investigación. Por un lado tenemos la cuantitativa y por otro lado tenemos la cualitativa. Si en esta cuantitativa el principio fundamental es objetiva, objetivar, o sea, observar las imágenes en las cuales está, digamos, la realidad digamos, que estoy estudiando, muy bien, va a ser medible. Pero necesariamente en la investigación cualitativa no me interesa esa objetividad, me interesa la subjetividad, el qué piensas tú, el cómo reaccionarías tú, el cuál es, digamos,
los primeros, digamos, indicios que existen cuando una persona, digamos, va a ser, digamos, necesariamente formar parte de un grupo problemático de la sociedad. El caso ahorita, por ejemplo, de todos los sicarios. Un problema social. Es un problema para la investigación cualitativa, no cuantitativa. No me interesa saber que hay 5, 20, 100, sino por qué, por el comportamiento. ¿A qué se debe o a qué, digamos, obliga, digamos, esa agresión tan fuerte? ¿Por qué, digamos, a todo el mundo quiere matarlo para quitarle un celular asqueroso? No encuentro razón. Y entonces ahí la respuesta es debilidad de la aplicación de medidas, digamos, correctivas. Es la primera interpretación. Entonces, más policías. Es más policías si ahora los policías también se mueren. No. Simplemente, usted es sicario. Sienten la silla eléctrica, dispare, entre el cadáver. Así se acaba con todo. Y eso lo hace China. Y eso lo hacen muchos países socialistas, por si acaso. Ni siquiera estamos hablando de países capitalistas, porque Estados Unidos también lo aplica en penas capitales. Ellos también tienen la descarga eléctrica, también uso de barbitúricos entonces sobre, digamos, excesivas para producir la muerte del paciente. Ya. Perfecto. Entonces, ¿por qué no hay medidas disciplinarias? A usted lo matan, no pasó nada de los derechos humanos. El maldito sigue matando, no hay no, ¿cómo lo toca? Lo están matando al sicario, ¿qué es esto? Trátalo bonito. Entonces, no tenemos apreciaciones, no hay valores éticos en la sociedad. Ha caído el valores éticos en la sociedad y esta es consecuencia justamente de una serie de derrumbes que se vienen, digamos, produciendo por la malversación. Entonces, ahí vienen los problemas. Entonces, la investigación cuantitativa dice: debe haber claridad entre los elementos que conforman el problema, todavía no lo hemos visto. Limitarnos y saber con exactitud dónde se aseniza el problema. ¿Cuál es lo que yo quiero llegar? ¿A dónde quiero dirigir? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Y usted simplemente con una palabra o dos palabras describe lo que quiere hacer en un trabajo de investigación. Pero a veces ustedes, yo no sé cuál es la dificultad que tienen para poner una palabra que sea la clave de lo que el tema central va a decir. Yo no lo encuentro. Segundo, es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Tercero, toda la información se obtiene a base de muestras de la población. Dicen, mira, ¿y también puedo trabajar con población? Sí, siempre y cuando esta sea pequeña. Pero si es grande, usted va a quedar realmente bastante, digamos, con bastantes dificultades para poder tomar una población. Por ejemplo, hablar de distritos San Juan de Lurigancho será tomar muestras de diferentes lugares. Pero hablar de todo eso, que una población de más de 1,5 millones de habitantes, muy difícil, ¿no? Entonces ahí viene el problema de las muestras. Entonces dice, y sus resultados son extrapolables a toda la población con un determinado nivel de error y nivel de confianza. Así vamos indicando menos. Entonces decimos, con un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, que es la primera estadística, esos son los resultados. Quiere decir que existe siempre un elemento, digamos, que va a ser, digamos, necesariamente explicativo de algunos vacíos que puedan encontrarse. Cuarto, el investigador tiene una perspectiva desde afuera, y esto es muy importante. Yo soy un investigador cuantitativo, describo lo que veo afuera. Yo soy un investigador cualitativo, me introduzco dentro del mismo tema y formo parte del estudio. De modo tal de que si usted se va a trabajar con un grupo de sicarios, usted va a ser un sicario más. Si usted va a trabajar en un grupo de prostitutas, una prostituta más. En el sentido de poder identificar exactamente el sistema en el cual, digamos, se desarrolla toda esa comunidad. Entonces, vean ustedes muchas veces las dificultades que se pueden obtener en función, digamos, de estudios cualitativos en los cuales usted quiera realmente transformar y cambiar una realidad. Trata de determinar la fuerza de asociación o correlación de variables. Esto se va a medir necesariamente a través de una serie de indicadores. Ustedes han aprendido, por ejemplo, las cosas más simples de estadística. Incidencia, prevalencia. Después, cuando hablamos de estudios que todavía ni los han visto, como no han entrado en el campo epidemiológico, van ustedes a aprender riesgo relativo, riesgo absoluto, van a aprender odds ratio. Son indicadores que demarcan asociación entre un elemento y otro. La cualitativa no. Describe las cualidades de un fenómeno. Cualidades. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. ¿Se da una interacción entre el sujeto y el objeto? Sí, fundamentalmente.